Gracias al Señor, después de algún tiempo ya hemos llegado al final de Efesios, hemos llegado al capítulo 6. Vamos a, vamos a regresar ahí al capítulo 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Oramos. Bendito Señor, bendito Salvador, te damos gracias por la preciosa oportunidad que nos das de poder reunirnos como tu iglesia, como congregación un domingo más. Gracias, Señor, porque trajiste con bien a mis hermanos y podemos estar juntos, podemos cantar tu palabra, Señor, podemos adorarte juntos como un grupo, como un cuerpo de creyentes. Podemos aprender de ti a través del discipulado, podemos leer tu palabra juntos y podemos tener este tiempo de comunión a la luz y sentados debajo de la enseñanza de tu palabra. Ahora te oro, Señor, que los corazones de mis hermanos puedan ser alumbrados, que mi debilidad, que mi torpeza, Señor, no sea un impedimento para que tu palabra corra libremente y pueda alumbrar sus corazones y sus mentes, Señor, y pueda poner las convicciones correctas en ellos, que pueda moldear su forma de pensar y que todo pueda ser producto de tu palabra y de tu Espíritu Santo obrando en ellos. Gracias, Padre, por este tiempo y oramos en tu nombre. Amén. Bueno, hermano, vamos a estudiar este pasaje. Me gustaría poder recordar algo que creo que todos, o la mayoría de salvadoreños sabemos. Creo que es un ejemplo muy precioso para nosotros pensar en esto. ¿Se acuerda usted? Y creo que los que ya pasan de los entas se van a acordar de este personaje famoso. Creo que ha sido uno de los deportistas más famosos y más grandes de la historia del fútbol nacional. Ya cuando digo eso, creo que ya todos dicen, ya sé de quién está hablando. Hay muchos salvadoreños que han triunfado, pero estamos hablando de aquel que ha sido más icónico, y es del Mágico González. ¿Se acuerdan del Mágico González? Algunos solo saben que tenemos un estadio que se llama Mágico González, no saben por qué. Y quiero acordarme de esta persona porque era bien curioso. Él era un deportista, era muy buen jugador. Yo ya no tuve la bendición de poder disfrutar, pero he visto videos y he visto muchas cosas. Y fue un jugador que incluso jugó en las ligas de España. Jugó 8 temporadas en España. Pero cuentan que uno de los objetivos de él siempre fue jugar en el Barcelona, porque era uno de los equipos más grandes en esa época. Y, y dicen que el Mágico González vino a Estados Unidos, a un hotel, iba a tener una reunión porque lo iban a fichar para jugar con el Barcelona. Y él estaba en un hotel y casualmente en ese hotel estaba también Maradona. Y aparentemente se conocían, eran amigos de cosas extrañas. Y el día que tenía la reunión en el cual le iban a presentar él una oferta para poder irse por el Barcelona, ese mismo día sus amigos decidieron hacerle una broma. Y la broma terminó tan mal que tuvieron que llamar al cuerpo de bomberos, tuvieron que llamar a la policía para que llegara a este hotel, y casualmente los
directivos del Barcelona en ese entonces dijeron, no queremos a alguien que sea tan irrespetuoso y a alguien que sea tan irreverente en un equipo como el que nosotros queremos tener. Y eso le significó a él su carrera, y creo que muchos saben que era un buen jugador, pero también muchos no ignoran que era completamente indisciplinado, que era irreverente, que tenía abuso de sustancias. De hecho, sus entrenadores se quejaban mucho de él porque no rendía como podría haber rendido, porque salía mucho por las noches, faltaba los entrenos. Y cuando a él mismo le preguntaron en una entrevista, él le preguntó valga ahí, el entrevistador, y le dice, a tu juicio, ¿cuál es la principal característica negativa que has tenido? Y él dice, siempre he sido un irresponsable, siempre he sido un trovador, siempre he sido un hippie, una persona que vivió una vida desordenada. De hecho, es bien curioso porque dicen que hasta esta fecha nunca se ha podido establecer la figura de él como un héroe deportivo, porque no es un buen ejemplo para los jóvenes. No es un buen ejemplo. O sea, es un buen ejemplo de alguien que jugó, y mi papá siempre me dice, pero no triunfó porque era desordenado, porque era necio, porque nunca tomó el consejo de sus entrenadores, de sus amigos. Todos sabían que tenía un gran talento natural, pero ¿cuál era el problema? No tenía disciplina. La falta de disciplina lo arruinó, lo hizo fracasar. Y obviamente, si pensamos por un momento como salvadoreños, ¿verdad? ¿Cómo no nos hubiese gustado tener íconos así, de decir, pero personas que valgan la pena ponerlas en alto por su esfuerzo y por todo? ¿Sabe? Cuando uno lee este pasaje de Efesios, puede entender básicamente lo que pasó en la vida de Jorge. Este pasaje dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque eso es lo justo. En buen salvadoreño, hacerle caso a tus padres, porque esto es lo que se espera de ti, y no solo obedezcas a tu padre y a tu madre, sino que también debes honrarlo, porque Dios promete que el hijo que honra a sus padres va a ser bendecido. Eso es lo que el pasaje dice, básicamente. Entonces, en un sentido, nosotros podemos entender, ya que hemos estado estudiando este pasaje por algún tiempo, que viene hablando a diferentes secciones adentro de la iglesia. Si se acuerdan, este pasaje comienza desde más atrás, cuando comienza a hablar a las casadas. Las casadas, sujétense a sus maridos. Los maridos están sujetos al Señor, y está estableciendo un orden bíblico, y ojo, bíblico, de cómo funcionan las relaciones adentro de un hogar cristiano, o cómo debería ser un hogar cristiano. El hombre se somete al Señor, según 1 Corintios, el hombre le responde a Dios, porque Dios lo ha designado a él como el responsable de la casa. Y luego, abajo del hombre ha puesto a su esposa, no abajo porque la mujer sea inferior, hemos aclarado eso, sino porque el Señor, en los roles que le ha atribuido a la mujer, la ha puesto bajo sumisión de su esposo. Y ahora entonces, lo que sigue en la sumisión es, ahora los hijos deben de estar sumisos a su padre y a su madre. Luego, si usted sigue leyendo el pasaje, de hecho cambia y comienza a hablar hacia los empleados. Versículo 5. Siervos, obedezcan a sus amos. Está hablando aquel que trabaja, aquel que pone su fuerza para obtener una recompensa monetaria. Y luego, de hecho, también les dice a los empleadores cómo deben de tratar a sus empleados. Eso es lo que el pasaje establece bien claro. Y otra cosa que el pasaje establece bien claro es
Si ustedes se fijan, y solo quiero hacerlos ver esto para que ustedes puedan mantener la mente correcta al respecto. Si ustedes regresan al versículo 22, quiero que noten una frase. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo dice? Como al Señor. En otras palabras, la sujeción, habíamos dicho, era como si se tratase del Señor mismo. ¿Sí? Luego, al marido se le dice que debe de amar a su esposa, así como el Señor amó a su iglesia. Entonces, la base es a causa de Dios. A causa de Dios, el marido debe de amar a su esposa. A causa de Dios, la mujer debe de someterse a su marido. Y en el pasaje que tenemos ahora para considerar, es la misma idea. Hijos, obedezcan, ¿qué dice? En el Señor a sus padres. ¿Cuál es la causa principal ahí? Es porque Dios lo demanda. El hijo, según este pasaje, entonces, debe de obedecer a sus padres porque es lo que Dios le está llamando a hacer. Y este pasaje es bastante sencillo. Básicamente son dos mandamientos que nosotros encontramos acá. En este pasaje hay dos actitudes o dos acciones que los hijos deberían de incorporar en sus vidas, o dos actitudes o dos acciones que los hijos hicieran bien en tomarlas en cuenta. Número uno, obedecer, y número dos, honrar a sus padres. Es bien sencillo lo que el pasaje dice. Pablo está queriendo llamar, o la escritura está queriendo llamar a la obediencia de nuestros hijos en una forma muy práctica. A causa del Señor. O si lo quieren en otra forma, es como si el Señor mismo le está diciendo a nuestros hijos, o aún si nosotros somos hijos todavía, estamos en dominio, o aún si tenemos padres que están muy ancianos, hay para todos en este pasaje. Obedecer y honrar. Son los mandamientos, están muy claros en este pasaje. Entonces este pasaje nos enseña dos prácticas de la vida diaria para que nuestros hijos sean llenos de bendición en esta vida. Dos prácticas de la vida diaria para que nuestros hijos sean llenos de bendición en esta vida. Y creo que la Biblia está llena de este tipo de mandamientos. La escritura comienza desde el Antiguo Testamento diciéndole e instruyendo a los hijos cómo deben de considerar y cómo deben de pensar en sus padres. Me gusta porque cuando Pablo hace esto y trae este pasaje, que de hecho también está en Colosenses capítulo 3, únicamente está recordando algo que el Antiguo Testamento ya dice, no está enseñando nada nuevo. En otras palabras, el principio de la obediencia a los padres y de la honra a los padres es un principio que Dios siempre ha tenido en su mente. Esto no cambia, aunque nuestra cultura nos enseñe lo contrario. No es cierto que eso es lo que la cultura enseña. Desobedece a tus padres, haz tu propio camino, vive como quieras. Pero lo cierto es que la raza humana, y creo que no hay cultura, no ha habido una época en la cual la desobediencia no haya sido una realidad. Siempre que, desde el momento que existió el pecado en el huerto, siempre ha habido desobediencia, siempre ha habido rebeldía, siempre ha habido una actitud antagónica ante las instrucciones de aquellos que nos guían. Éxodo, solo se lo leo, usted ya conoce esto de memoria. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso está en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre.
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Levítico 19:3 dice exactamente lo mismo. Cuando dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Luego, un par de capítulos más adelante, en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, cuando Moisés está instruyendo a la segunda generación de judíos que habían llegado al desierto luego del éxodo, luego que salieron de Egipto, muchos, curiosamente, habían muerto en el desierto. Y vale la pena preguntarse, ¿por qué murieron en el desierto? Porque deshonraron al Señor, porque no obedecieron lo que Dios había establecido. Entonces ahora Moisés, hablando a una segunda generación, luego de 40 años que habían pasado vagando en el desierto, justo antes de entrar a la tierra prometida, les recuerda exactamente lo mismo. Y le dice, ahí en Deuteronomio 5:16, Moisés le repite al pueblo, honra a tu padre y a tu madre, porque Jehová te lo ha mandado. Es un mandamiento claro, es un mandamiento directo. Debes de respetar y debes de obedecer a tus padres, porque esa es la voluntad de Jehová. Y tiene un para ahí, tiene un propósito. Porque tus días van a ser prolongados. Y si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te está dando. En ese contexto, entonces, entendemos que Moisés está en la entrada de la tierra prometida, está esperando. Ahora ellos van a pasar a tomar posesión y Moisés les dice, miren, si un consejo les pudiera dar, por favor obedezcan a sus padres. Obedece a tu padre y obedece a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, porque Jehová nos ha prometido que si hacemos esto, nuestra sociedad va a ser una sociedad que va a ser funcional. Nos está llamando a la obediencia. De hecho, en el 5:1, ahí mismo en Deuteronomio, le dice, el Señor nos ha dado sus mandamientos, así que lo que deberíamos de hacer es aprenderlos, guardarlos y vivirlos. Porque si aprendemos, guardamos y vivimos lo que la Escritura nos ha dicho, lo que el Señor dice en su palabra, al pueblo le iba a ir bien. Y el mandamiento que les estaba dando ahí es, respeten a sus papás, obedezcan a sus papás. Y el Señor está interesado en que su pueblo pudiese cumplir esto. En el 5:29 de Deuteronomio, el Señor parece estar muy interesado y el Señor está diciendo, ¿quién pusiese en los corazones de ellos la obediencia de los mandamientos? Porque si caminan como el Señor les ha dicho, ellos habrían de tener larga vida en la tierra. Eso es lo que la ley ha establecido. Respeta, honra a tu padre, obedécelo y el Señor te va a dar bendición. Y más adelante les da una advertencia. Y es, de hecho, en el mismo contexto. Cuando ellos están siempre antes de entrar a la tierra prometida, Moisés le pega un baldazo ahí de agua helada. Ahora miren, si alguno de ustedes tiene un hijo rebelde y tiene un hijo desobediente, estas eran las estipulaciones de la ley. Un hijo que no obedezca a su padre y no obedezca a la voz de su madre. Luego de que haya sido castigado y siendo castigado, él aún no obedeciese. Mira qué difícil era esto. Entonces van a tomarlo al hijo, su padre y su madre, y lo van a traer a los ancianos de la ciudad. ¿Por qué? Porque ese niño, siendo desobediente, estaba violentando las leyes de la nación o de lo que estaba por ser la nación de Israel. En otras palabras, era un inconstitucional ese niño. Estaba en contra de las leyes.
Y estaban las leyes marcadas y le decía, ok, vas a hacer esto. Y él decía, pues yo no quiero, yo quiero hacer mi propio camino. Entonces, ese pobre padre y esa pobre madre habían llamado la atención de sus hijos muchas veces. Y si el muchacho no obedecía, la muchacha no obedecía, lo tenían que traer delante de los ancianos a la puerta del lugar donde vivían. Y ellos tenían que decirle a los ancianos, querido anciano, nuestro hijo es un contumaz, es un rebelde, nuestro hijo persiste en desobedecer nuestra voz, nuestro hijo es un glotón, nuestro hijo es un borracho, y entonces, decía la ley, todos los hombres de la ciudad han de apedrear a ese joven y él morirá. Note. Y únicamente de esta forma el mal va a ser quitado del medio del pueblo de Israel. En otras palabras, si tu hijo no obedece o si tu hijo permanece en una desobediencia, lo que va a pasar es que ese muchacho va a destruir la sociedad con su rebeldía, porque va a ser un delincuente en el pueblo de Israel. Y la forma en la cual ellos gobernaban, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pena de muerte para el muchacho. Literalmente es una pena de muerte que podríamos decir que era bíblica. Pena de muerte bíblica porque él es un desobediente. De modo que el pueblo no tenía o no podía ser de oídos sordos ni ligeros, porque era lo que el Señor les estaba pidiendo. Entonces el detalle es que la ley enseña claramente, el hijo debe de obedecer a su padre y a su madre, debe de someterse a su padre y a su madre, y si no, en la ley había una consecuencia bien clara, y era la muerte de los hijos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo está retomando esto ahora acá? Porque cuando estamos en Efesios, porque usted podrá pensar, bueno, eso era allá Israel y ¿qué tenemos que ver nosotros? Pablo está pensando, miren, la iglesia es un nuevo pueblo, es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, la iglesia debería de ejemplificar estos valores. En otras palabras, y por decirlo en una forma, es como decir, en la sociedad o en el pueblo de Dios, los hijos deben de permanecer guardando los mandamientos en los cuales ellos obedecen a su padre y a su madre. Y el Señor siempre promete una bendición para ellos. Porque no es cierto que si piensa lógicamente, ¿qué pasa con los hijos que son rebeldes? Sabemos qué pasa con los hijos que son rebeldes. El hijo que hace una, que hace otra, que desobedece. Y yo sé que ustedes como papás han dicho 1.000.000 de veces a su hijo, hijo, no hagas eso. Hijo, por favor. Hija, te va a ir mal. Hijo aquí, hijo allá. Y uno parece disco rayado. ¿Y qué pasa? El hijo vuelve a desobedecer y vuelve a desobedecer y eventualmente algo le pasa. ¿Y qué nos toca hacer como papá? Te lo dije. Pero saben, como papá, entiendo, hay algunos, te lo dije, que no tienen retroceso. Hay algunos, te lo dije, que no tiene forma de cambiarlo. Ya no podemos hacer nada. Nuestro hijo o nuestra hija cometió un error del cual nunca se va a reponer en su vida. Nuestro hijo, nuestra hija, le podemos decir, mira, te lo dije, pero ahora vas a tener que vivir el resto de tu vida con la consecuencia de tus acciones. Entonces, el Señor muy amorosamente nos manda como iglesia a que estemos recordando esto. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y creo que la primera pregunta que podríamos hacer es, bueno, pero ¿y en qué momento dejamos de ser hijos? Es una buena pregunta. Mire cómo comienza el versículo. Hijos. Y no es cierto que
somos hijos toda la vida, o a menos que nuestros padres ya no estén. Y de hecho, quiero que note eso. Esto puede ser tomado o entendido de dos formas. En el versículo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y yo sé que esto es bien práctico, pero que lo pense. Si usted ya no vive con sus padres y usted vive en su propia casa y usted tiene sus hijos y tiene sus propias reglas, parece que ese obedecer ya no aplica, ¿verdad? Porque no va a llegar su mamá a regañarlo en frente de sus hijos. O sea, ya es como que no tiene lógica. No va a venir mi mamá o mi papá a quererme corregir a mi casa, porque hay papás que y lo hacen. Pero no es eso lo que está diciendo. El detalle es que acá, cuando dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, está hablando a hijos que aún viven abajo del techo de sus padres. Pero si se fija, honra a tu padre y a tu madre. Yo no necesito vivir bajo el techo de mi padre o de mi madre para honrarlo. En otras palabras, uno tiene una aplicación práctica para aquellos que viven en casa y el otro tiene una aplicación práctica para aquellos hijos que ya crecieron, que ya no están en su casa, pero sin embargo el mandamiento persiste en que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Piense conmigo bíblicamente y lógicamente. Usted se va un poquito más para atrás, ahí solo un par de versículos. En el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer, y la mujer, literalmente, obedezca a su marido. Entonces la pregunta es, ¿y entonces la mujer a quién obedece? ¿A su padre y a su madre? ¿O a su marido? Podría alguien especular. Por eso hago la aclaración que los hijos que viven adentro de casa deben de obedecer y honrar a sus padres. El hijo que ya no vive en casa está obligado a honrar a sus padres, pero ya no tiene la obligación de obedecer a sus padres. Sí me doy a entender eso, porque eso es muy necesario para poder entender este pasaje. Entonces, el hijo de dominio, según este pasaje, debe de obedecer y debe de honrar a sus padres. Entiéndase, hijo de dominio, todo hijo que llega donde usted le hace papá, da. Ese es un hijo de dominio. Y aquel que todavía trabaja, pero vive en la casa con sus padres, que ya no dice dame, pero todavía llega, mamá me cocina, mamá dame un pan, lo que sea, o me ayudan con la ropa. Ese hijo debe de obedecer y honrar a sus padres. Es lo que el Señor espera de él. Es que lo que la Escritura está hablando. Y me encanta que diga, en el Señor. ¿Sabe por qué Pablo dice en el Señor? Porque creo que está llamando a los hijos a reconocer la estructura que Dios mismo ha establecido. Así como reconocemos que Dios puso al hombre como cabeza, que puso en él una autoridad delegada para amar, cuidar, santificar a su esposa, así como el Señor delegó a la esposa para que se someta a su esposo, en la misma forma, el Señor ha delegado a los hijos a que hagan eso. Y aquí el detalle es, puede que mi hijo no sea creyente, está bien, pero al Señor no le interesa si mi hijo cree o no. El Señor demanda que los hijos puedan reconocer que encima de ellos hay una autoridad y que esa autoridad ha sido puesta por el Señor y que es su padre y su madre. Y no tiene, eso no es negociable.
El Señor ha establecido, se los he dicho, o se los puse como un ejemplo. En las estructuras que Dios hizo en nuestra sociedad, por ejemplo, según Romanos capítulo 13, ¿qué nos toca hacer? Nos sometemos al gobierno, porque Dios lo estableció así, no por otra cosa. Muchas veces los gobernadores dejan mucho que desear. Pero ¿qué pasa? El Señor nos manda a que nos sometamos. ¿Qué pasa? Nuestro esposo, si somos hermanas, nuestro esposo muchas veces puede ser un poco difícil, ¿verdad? Un poquito cabecita durita. Así somos los hombres. Pero el Señor no le dice a la esposa, mira, que tu esposo es cabeza dura, no te sometas a él. No. El Señor le dice a la esposa, somete, y no es negociable. El Señor le dice al hombre, ama a tu mujer. Sí, Señor, pero mi esposa, mi esposa, qué difícil es. Y el Señor dice, no me interesa, tú tienes que amar a tu esposa. Es exactamente lo mismo acá con los hijos. Es que no me gusta que mi papá me dijo, sí, está bien, pero tu deber como hijo es someterte a la instrucción y a la autoridad que Dios le ha delegado a tu padre y a tu madre, y por lo tanto como hijo debes de someterte, porque no es tu padre el que te lo está pidiendo, sino que es el Señor mismo. En otras palabras, el Señor le ha delegado autoridad a usted como papá o como mamá para que usted pueda ser aquel que establece la disciplina de sus hijos. ¿Y qué trabajo es? ¿Qué trabajo es? Porque a veces uno no haya por dónde hablarle. Pero mira, y se le va por acá y el bicho, y de ahí se le va por el otro lado y tampoco. Y entonces usted comienza a pensar, ¿qué haría mi mamá? Ya sabe qué haría su mamá, ¿verdad? Todos sabemos qué haría la mamá. Chancletazo, como mínimo. Zapatazo y de ahí para arriba. Y ojo, no estoy diciendo que es correcto, ¿sí? No estoy diciendo que la violencia física sea el recurso, pero no es cierto que a muchos de nosotros nos cayó por desobediente. Yo no voy a hablar de mí, pero alguna vez a alguien vi que le pegaron con una escoba, o le pegaron con un cincho. Estoy hablando de mí. ¿Sí? Ah, no es testimonio, ¿sí? No es catarsis, ¿verdad? Pero no es cierto que, mire, esto es difícil. La cultura nos ha querido condicionar para quitarnos la autoridad de nuestros hijos. Ay, no le peguen niños, eso es abuso. Ay, no haga eso, pobrecitos los niños crecen traumados. Y le dicen de cualquier cosa y le buscan por todos lados. Miren, cuesta entender a veces, pero como papá, Dios espera que nosotros seamos como un policía para nuestros hijos. Dios espera que la autoridad la ejerzamos o la implementemos, porque Dios nos ha delegado la instrucción de los niños. Porque Dios nos ha dado en nuestras manos un pecadorcito, nos ha dado a un potencial asesino, a un potencial maleante. Y el Señor espera, y mire qué trabajo, el Señor espera en su bondad que nosotros seamos padres piadosos, que les enseñemos no solo el camino de Cristo, sino que les enseñemos obediencia. ¿Y sabe qué? Últimamente, Dios prefiere hijos obedientes que hijos profesionales, porque nos preocupamos tanto por la escuela de los niños. Nos endeudamos, nos quedamos sin dinero. El mandamiento nos dice, padre, asegúrate que tu hijo estudie en el colegio más caro o en el mejor colegio de la galaxia, porque en esta manera tu hijo va a prosperar. No dice eso. El mandamiento y la promesa del mandamiento es que el hijo que se somete a su padre, el Señor ha de ayudarle a salir adelante en esta tierra. No es de otra forma.
¿Y qué hacemos como papás? Nos preocupamos por su educación, por su comida, por su vestido, y muchas veces descuidamos lo más principal o lo más esencial. Primero es enseñarle el temor del Señor y luego enseñarles la disciplina que ellos deben de tener. Simplemente hacemos eso. Y entonces estamos siendo negligentes delante del Señor. Y lo que Dios nos ha pedido no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque somos muy perezosos, porque estamos muy ocupados, porque el trabajo nos absorbe y nos vamos a excusar una y otra vez. Dice, ay, no me hables, estoy ocupado, no puedo lidiar con vos. Y lo digo como testimonio. Y de repente entonces el hijo simple y sencillamente no está recibiendo instrucción porque yo estoy demasiado cansado por otras cosas que el Señor no me ha mandado a hacer. El padre es responsable, primero, de poder traer sabiduría, instrucción a su hijo, de enseñarle a someterse. Pero el hijo es responsable de obedecer, de escuchar y poner atención al llamado que su padre le está haciendo. Eso significa esa palabra ahí. Mire el versículo 6. Hijos, obedeced en el Señor. La idea es, hijo, debes de estar sujeto a tu padre. Nota el pasaje, dice, a vuestros padres. Y esas son todas observaciones muy válidas. La Biblia está llamando al hijo a obedecer siempre a sus padres. Y ojo, cuando digo padres, estoy enfatizando a padre y a madre, porque los dos son puestos por el Señor para darle instrucción al hijo. ¿Se ha fijado? Hay casas o hay hogares que de repente solo la mujer hace disciplina y el hombre completamente desentendido. También es difícil, pero ahí el hombre está fallando en lo que Dios le ha establecido. Si el hombre no está poniendo su parte en la disciplina del hijo, el hombre está fallando. Y he pensado en ejemplos bien prácticos. Por ejemplo, a veces la mamá le dice, ay, tu papá, mira, qué dundo es, o lo que sea. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está envenenando el corazón de su hijo, diciéndole que su papá carece de sentido común. Y por lo tanto, usted le está restando autoridad que el Señor le ha dado a ese padre. Lo mismo pasa cuando el hombre se queja de la mujer. Esta tu mamá. Ya sabe la palabra. Sí, solo para salvadoreños. Todos los salvadoreños entendemos eso. ¿Qué está pasando? El hombre está minimizando la autoridad que Dios le ha delegado a esa mujer. Y entonces los hijos, que no deberían ser confidentes de los padres, porque los hijos no están para ser los psicólogos ni aquellos en los cuales los padres vienen y sacan todas sus frustraciones. Aprenden una forma y dicen, bueno, mi mamá no respeta a mi papá, y no lo dicen o no lo piensan estructuradamente, pero muy inconscientemente eso está en la cabeza de ellos. ¿Qué hacemos los padres entonces? Estamos maldiciendo a nuestros hijos poniendo ese tipo de pensamiento en su mente, porque le estoy enseñando a desobedecer al Señor directamente por la forma en que yo estoy pensando. Sin embargo, la Biblia llama en todo momento al hijo a que sea obediente. En otras palabras, el papá o la madre debe de poner reglas, debe de instruir, debe de poner límites y debe de hacer todo lo posible para que ese niño o esa niña cumplan lo que la palabra del Señor está diciendo. Hijo, obedece en el Señor a tus padres. En un sentido, hermano. Nosotros los padres nos convertimos en la voz de la conciencia de nuestros hijos. Porque nosotros le decimos, no, no, ya te dije, no, no, no. Y la idea o el principio debería ser que a medida ellos van creciendo, van escuchando nuestra instrucción, nuestros hijos aprenden a vivir en este mundo. Y ellos logran discernir,
Mi papá nunca hubiera hecho eso. Por lo tanto, yo jamás haría eso que es deshonesto. Eso es lo que se espera. Usted debería de cuidar el corazón de su hijo. Usted debería de enseñarle la fe a su hijo. Debería siempre inducir, guiar en una forma positiva a su hijo a la obediencia y hacia el Señor. Pero el hijo tiene la obligación, entonces, siempre de escuchar la instrucción de su padre. En Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ese oye, hijo mío, es presta oído y pon oído a lo que tu padre te está diciendo. Y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? También hay una cosa, hay una consecuencia. Porque adorno de gracia será para tu cabeza y será como un collar a tu cuello. ¿Qué está diciendo? Que cuando el hijo es obediente y escucha los consejos de su padre, esto va a tener una consecuencia en su vida. Adorno de gracia en tu cabeza, collar en tu cuello, está hablando de que hay una consecuencia positiva en la instrucción, o un hijo que oye a su padre y a su madre eventualmente va a tener un fruto positivo de bendición. Entonces, creo que el pasaje es muy claro, ¿verdad? Es muy claro que los hijos deben de obedecer, oír, aprender, deben someterse, deben escuchar el llamado. De hecho, la palabra es bien interesante, esa de obedecer. Está diciendo, oye, pero no solamente escuches, sino escucha hasta donde te sea posible para luego ponerlo por obra. Esa es la idea de hijo, obedece a tu padre. Escucha muy detalladamente, con gran atención, aquello que tu padre tenga que decir, para que lo que tu padre está diciendo pueda ser algo que tú entonces vas a poner a la acción o vas a poner por obra. Obedece en el Señor a vuestros padres, porque Dios los ha establecido. En otras palabras, hijos lindos, queridos, hijos míos, hijos ajenos aquí, hijitas, el Señor ha puesto a su padre y a su madre para que nos instruyan. Y si ustedes se resisten a la instrucción de su padre, se lo están resistiendo a su padre, pero se resisten a Dios mismo. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que cuando resistimos la autoridad, estamos diciéndole a Dios, no, Dios, no me gusta, no quiero. El Señor ha puesto a nuestros padres, o ha puesto a los padres como guías, como guardas de nuestro corazón y de nuestra vida. Y ahora usted podrá estar pensando también, bueno, pero ¿y qué tal si yo no estoy como mi papá o con mi mamá, como pasa? A mí me crió mi abuelita. Bueno, esa es su madre. Esa es su madre y ese es su padre. Y su obediencia es para esa persona que Dios puso ahí para que usted le respetara. Y eso es muy común en nuestro contexto, ¿no es cierto? Muchos se crían con los tíos, con las tías, con el padrino, la madrina, quien sea. ¿Es eso lo que Dios quería? Pues no, pero el pecado nos llevó hasta ahí. Pero Dios ha puesto a una persona en una forma providencial en nuestras vidas para cuidarnos, reprendernos, corregirnos, amarnos, instruirnos. Y esta persona fue la que Dios puso para hacer el trabajo de papá y mamá. A veces nos puso dos mamás, nos puso una mamá y una abuela. A veces puso quizás solo a un varón ahí y no sabe qué hacer con todos los niños ahí en la casa. Pero eso fue lo que el Señor estableció y eso es lo que el Señor ha dado para tu bendición. Entonces, el detalle es,
Podríamos pensar también, por ejemplo. ¿Y qué hay si tengo un papá adoptivo? Si yo soy adoptado, por ejemplo, cualquiera podría hacer esa pregunta. Bueno, si Dios puso dos personas en tu vida que te van a cuidar, tu sumisión debería ser para ellos. ¿Y qué hay de un hogar a donde no está el papá o la mamá y hay un matrimonio segundo? Eso es lo que Dios ha establecido para tu bien y para tu cuidado. Mire cómo termina ese versículo. Obedezcan a sus padres, a ambos, no solo a uno, a los dos. Papá y mamá delante del Señor tienen la misma autoridad y se les ha delegado la misma autoridad para que instruyan a sus hijos y por lo tanto el hijo debería de obedecer a los dos. ¿Por qué? Me encanta cómo termina. Porque esto es justo. ¿Saben? Es bien difícil, pero es como decir, esto es lo que se espera de los hijos. O es lo que el Señor está esperando de los hijos. El Señor espera, y los padres deberíamos de esperar, que los hijos tengan la actitud correcta de sometimiento. En otras palabras, los hijos deben de entender que la obediencia a sus padres es igual a la obediencia a Dios. Dice un escritor acá, que me gusta como lo dice este hermano. Cuando la Biblia dice que es lo justo, es por la sencilla razón que quien ha determinado, quien gobierna tu vida, es tu padre y tu madre. Y por lo tanto, cuando estoy obedeciendo a mis padres, estoy agradando al Señor mismo. Y cuando estoy desobedeciendo a mis padres, también estoy desobedeciendo a Dios mismo. El principio es bien sencillo. Esto es lo justo. Esa es la forma en que el Hijo hace justicia al mandamiento de Dios. Cuando el Hijo obedece a su Padre y cuando obedece a su madre, se está apegando a lo correcto, a la regla o a lo mínimo que se espera que él pueda hacer, es darle obediencia a ese señor y a esa señora que muchas veces lo estresa. Yo lo entiendo, pero Dios lo puso. Y por lo tanto, su deber es poderse someter. ¿A qué se refiere con que es lo justo? Bueno, es la actitud correcta que nuestro corazón debería de tener. Por eso comencé este mensaje diciéndole que este pasaje nos está enseñando dos prácticas de la vida diaria que nuestros hijos deberían de tener, o dos prácticas que deberíamos de tener para ser llenos de vida y de bendición. Eso es algo que deberían los hijos de aprender a hacer todos los días. Todos los días el hijo debería de obedecer a su padre. No hay obediencia selectiva. ¿Y sabe qué? La obediencia selectiva no es obediencia. Me gustó un pastor amigo, un día estaba regañando al hijo y casualmente yo iba pasando y le dijo, ya te he dicho, y eso me impactó tanto que me quedó grabado, ya te he dicho que cuando haces las cosas, pero lo haces de mal, o cuando haces las cosas y vas tirando todo en el camino, tu obediencia es una obediencia hipócrita. Bueno, a mí me impactó porque, Dios mío, tiene razón este hermano. Porque la obediencia debería de ser una obediencia que se hace porque el hijo entiende que es necesario y que sus padres lo están haciendo por su bien. Pero el hijo que obedece, y pongo entre comillas o entre brackets, entre paréntesis, el hijo que obedece, pero que la hace de mal, o que obedece a medias, o que lo hace porque ya está hasta acá de lo que le han dicho,
esa obediencia no sirve y es obediencia falsa. Y no es la obediencia que Dios ha pedido de los hijos. Porque la obediencia genuina implica respeto. No, no lo hago como me da la gana, lo hago como cuando yo quiero. Y si no quiero, no lo hago. Y si me decís algo, tiro algo. Eso no sirve. Y de hecho, quizás sería la forma de decirlo, hacer algo con una mala actitud en el corazón de parte del hijo es tan desobediencia como que simple y sencillamente no lo hubiera hecho. ¿Sí se entiende eso? En otras palabras, la próxima vez que su hijo se pare enojado y vaya tirando todo, simple y sencillamente, aunque lo haga, está desobedeciendo al Señor y me está deshonrando a mí como padre o como madre. Entonces, no sé, ahí es decisión suya, ahí ve usted qué hace, hermano, pero porque usted puede decirle, mira, ¿sabes qué? Si vas a hacer eso, mejor no lo hagas. Porque tu corazón no está ahí, porque estás siendo deshonesto, porque estás siendo rebelde, porque no estás obedeciendo a tu padre. Y si no, vea qué hace, hermano. No le voy a decir qué hacer, pero si no, vea usted qué hace. ¿Saben? Colosenses 3:20 dice que los hijos deben de obedecer a sus padres. Pero acá me gusta porque dice, obedezcan en todo, en todo. Y luego termina diciendo, porque esto es agradable a Dios. Porque Dios se agrada en que el hijo sea obediente y que lo haga de corazón. Y miren, quiero que lo piensen de esta forma. Otra vez, quiero ser muy práctico con ustedes. ¿Qué pasa cuando un hijo es desobediente? Así, se mete en problemas, se vuelve a meter en problemas. Ahora, recuerda, el pecado es gradual. Si mi hijo hizo algo malo ahora y mañana vuelve a hacer algo malo, va a ser un poquito más malo y después va a ser más malo. Esa es la naturaleza del pecado. El pecado no se queda en una acción pequeña, sino que el pecado tiene un efecto de bola de nieve. Se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande y después ciertas desobediencias o ciertos pecados no tienen retroceso. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto esto, hace unos meses condenaron a cadena perpetua a unos jugadores de rugby en Argentina. No sé si vieron esa noticia. Estos muchachos estaban en un café ahí, en un restaurante, y andaban ahí, venían de un partido, los muchachos eran conocidos por ser un poco agresivos, y tuvieron una discusión con un muchacho y lo golpearon. Lo golpearon al punto que lo mataron. Cuando los investigaron, dijeron, aparentemente esto era algo que ellos ya habían hecho antes, pero no habían matado a nadie, sino que la golpiza terminó en una golpiza. Pero después le volvieron a pegar a otro. Y como casualmente, como en cualquier país de América Latina y del mundo, como los padres eran personas pudientes, compraban jueces, pagaban buenos abogados, y entonces, ¿qué pasaba? La justicia se hacía para otro lado. Pero casualmente a ese muchacho lo mataron, se les pasó la mano. Se metieron los medios, comenzaron las organizaciones sociales, comenzaron políticos, artistas y todo el mundo en Argentina a empujar, a hacer presión al gobierno y a los jueces para que pudieran juzgar a esos muchachos en una forma correcta. ¿Qué pasó? Muchachos de 20 y algo terminaron con cadena perpetua. ¿Cómo arregla usted como padre eso? Su hijo se acabó, ¿sí?
esa consecuencia no tiene retroceso para un hijo. ¿Qué dice la palabra? Hijo, obedece a tu padre, porque el padre le está diciendo al hijo desde un lugar de experiencia, porque ya le pasó, porque ya lo sufrió, hijo, eso no es correcto, hijo, eso va a causar un problema, hijo, esto va a pasar. Y es cierto, a veces parecemos loritos, yo lo entiendo. Pero la instrucción es, porque uno entiende que al final del camino de la desobediencia hay una consecuencia real en la vida para nuestros hijos. Pero cuando el hijo simple y sencillamente decide no obedecer, terminan en la cárcel, terminan muertos, terminan en algún mal accidente, terminan con una enfermedad, y usted lo tiene que pensar como algo de causa y efecto. Usted, si el hijo se hace borrachín y le comienza a gustar tomar y tomar y tomar y tomar, ¿qué va a pasar? Algún día se va a enfermar o por tomar tanto, o algún día va a tener un accidente por andar tomando. Es lo lógico que puede pasar. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres, porque eso es lo que Dios espera de ustedes. Como mínimo, es la obediencia la que Dios demanda. Número 2, ya no tenemos tiempo, solo se lo voy a mencionar. Número 2, dice ahí el pasaje, honra a tu padre y a tu madre. Note que el pasaje nos está diciendo que hay una diferencia entre obedecer y entre honrar. Es muy clara la idea ahí. Hay una clara diferencia. Bueno, entonces, ¿a dónde está la diferencia? Obedecer simplemente significa haz caso de lo que te dicen, oye la instrucción de tu padre. Cuando tu padre te diga qué hacer, atiéndelo y hazlo, pero eso podría ser un tanto mecánico, ¿sí? Porque yo le puedo decir a alguien, mira, hace esto y él, perdón, yo le hago la broma a mi hijo cuando no quiere hacer algo, le digo, mira, lo vas a hacer y mira, con sonrisa. Y sale y agarra las cosas y no le gusta y lo hace así. Yo sé que su corazón no está ahí, pero está obedeciendo, aunque es una obediencia incorrecta, obediencia a la fuerza, o en las palabras de mi amigo pastor, es una obediencia hipócrita. Pero acá, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, hay una actitud de por medio. Y esa actitud, o la palabra honrar, significa de que usted ve hacia arriba a la persona que le está dando esa instrucción, ¿sí? Entonces, una cosa es obedecer, pero la otra es cuando yo honro a una persona, le estoy atribuyendo un valor superior al mío. En otras palabras, yo estoy diciendo, bueno, esta persona, yo tengo respeto por él, tengo reverencia por esta persona, yo tengo dignidad por esta persona, lo considero como una persona digna. En otras palabras, cuando un hijo honra a su padre, lo está viendo hacia arriba. No lo está viendo como que es su amigo, su chero o quien sea, que le puede hablar como le da la gana, sino que lo está viendo hacia arriba. ¿Qué es lo que implica? Que en su corazón hay una actitud que no solo está para obedecer, sino que respeta la opinión de su padre, que estima lo que sus padres tienen que decir, y en un sentido ellos tienen admiración por esa persona. Es una actitud completamente diferente. Y de hecho implica que su corazón está agradado en sus padres. Porque al final yo le puedo obedecer a quien yo quiera, ¿sí? Y lo puedo hacer de mala manera, lo puedo hacer en mi trabajo. Puedo obedecer al vecino que me dijo algo ahí y lo hago de mala gana. Pero eso es un componente muy mecánico. Pero la honra implica que mi corazón está satisfecho en hacer lo que me están diciendo. Entonces hay ahí algo
un tanto diferente. Dicho de otra manera, honrar no solo es obedecer, sino estimar y admirar a la persona que Dios ha puesto sobre mi vida. De hecho, cuando Pablo está citando acá este versículo 2, nos está llevando de regreso a la ley. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está citando Éxodo 20, está citando Deuteronomio 5. Él está diciendo, no solamente te sometas a lo que tus padres dicen, sino que considera su opinión como una opinión valiosa, como una opinión de peso, y debes de valorar y debes de respetar a tu padre, independientemente que tu padre sea cristiano o no, o que tú seas cristiano o no. No es negociable el principio. En otras palabras, Dios establece que la obediencia y la honra hacia nuestros padres es un principio que permanece técnicamente para siempre. Así que con eso en mente, vamos a quedar ahí, se nos acabó el tiempo. Vale la pena pensar a dónde estamos, ¿verdad? ¿Estoy honrando a mi padre? ¿Estoy respetando únicamente? ¿Cómo está mi corazón en la obediencia? ¿Cómo tomo lo que padres hacen por mí? Y entiendo que quizás para los hijos muchas veces es muy difícil. Simple y sencillamente estar oyendo instrucciones y no quieren y están cansados y lo hacen de mala gana. Y la verdad es que siempre va a ser así, a menos que su corazón sea transformado. Porque ese hijo necesita conocer el evangelio de Jesucristo para verdaderamente entender que a ese padre y a esa madre que Dios ha puesto merece respeto y merece obediencia, porque Dios lo dice. Y para atribuirle ese valor, el corazón del hijo necesita ser cambiado. Necesita entender primero que hay una autoridad más alta que su padre, que hay una autoridad más alta que su madre y que esa autoridad se llama Jesucristo. Y si el muchacho no conoce, la muchacha no conoce a Jesucristo, va a poder vivir una vida como un pequeño fariseo. ¿Sí? Y tenemos como padres muchas veces que cuidarnos de eso. Porque le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué va a decir el hermano en la iglesia? ¿Qué van a decir de nosotros? Y sos el hijo del pastor, y sos el hijo del diácono, y sos el hijo del otro. Y hacemos ese montón de reglecitas así. Pero el corazón de los niños no está ahí. No está en una obediencia genuina. ¿Qué tenemos? Niños que obedecen la ley y se someten al peso de la ley, pero que su corazón está alejado de eso. Pero para eso necesitamos que nuestros hijos crean en Jesucristo. Y necesitamos que nuestros hijos puedan reconocer el evangelio de Jesucristo. Ora conmigo. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser los padres que tú quieres que seamos, pero también ayúdanos a ser los hijos que tú deseas que seamos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dócil, a tener un corazón humilde, a tener un corazón que se humilla. Señor, a entender que, como dice el proverbio, aunque nuestro padre y nuestra madre ya sean de edad o sean ancianos, no debemos de despreciar su consejo, no debemos de menospreciar su sabiduría, que debemos de honrarle y obedecerle, porque eso es lo justo y eso es lo que tú esperas de nosotros. Primero, Señor, necesitamos que nos ayudes a obedecerte a ti, a creer en ti. Primero necesitamos que tu evangelio pueda alumbrar nuestros corazones, que el evangelio pueda alumbrar el corazón de nuestros hijos.
Que la cruz de Jesucristo pueda brillar en los corazones de ellos para que puedan primero admirar tu señorío, puedan admirar tu sacrificio por ellos, que puedan admirar la gloria de la cruz y el perdón, y que puedan responder en obediencia al llamado de tu palabra hacia sus vidas, de lo que tú esperas de ellos. Señor, te agradecemos por cada una de las familias acá, te agradecemos por el estudio de tu palabra, te agradecemos por el tiempo que nos das de poder aprender de ella. Señor, te alabamos, te bendecimos y oramos que puedas llevarnos con todo tipo de bienes y bendiciones, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.